a todos los dirigentes de acá de Belgrano. Voy a empezar por la cuestión de la computadora, voy a intentar ser breve porque ahora vamos a hacer... hay algo que entre la dirigencia política siempre no se discute, pero se polemiza. ¿Cuál es el acto más lindo que puede hacer un gobernador, un intendente? Hoy venimos de entregar viviendas, es un acto realmente hermoso porque hoy hay una familia que recibe una vivienda y que por todo lo que todos conocemos cuesta mucho acceder a la casa propia. Entonces es un acto realmente muy lindo, pero ¿saben por qué es lindo? No porque uno está regalando, porque además la vivienda después la paga la familia, no porque la familia en sí sea beneficiaria, le cambie la vida, todo eso es cierto. Pero lo más importante para mí es que es un acto de justicia y que es un derecho. Dice nuestra Constitución que tenemos derecho a la vivienda, pero después vieron que la Constitución no entrega vivienda. Alguien se tiene que ocupar. Y esto de las computadoras, la verdad que yo quiero decirle unas pocas palabras para tampoco entretenerlo demasiado sobre lo que significa para nosotros lo de la computadora. Lo decía recién el intendente, yo quiero profundizar un poquito, ya que tenemos un rato juntos, para hablar de lo que a mí me parece, obviamente en mi opinión, y es un acto muy bueno, muy reconfortante, porque decía recién Eugenia, nuestra locutora, que le pregunta antes que muchos de ustedes no tenían una computadora. O sea que no es una casa nueva, usted tampoco a esta altura tiene una familia, pero esto es algo que les está reconociendo el Estado y que antes no tenían. Es decir, que también de alguna manera empieza una historia nueva, empiezan posibilidades nuevas, oportunidades nuevas, y hoy sí vamos a hacer algo de lo que a mí me parece que es de lo más importante que venimos a hacer. Me decía Osvaldo, que me dice que fue director de escuela de esta escuela además. Vamos a inaugurar un edificio escolar nuevo, donde antes no había, va a haber una escuela secundaria nueva, y fíjense a cuántos pibes y pibas de acá en adelante le vamos a modificar la existencia poniéndole un edificio para que puedan estudiar. Eso sí es construir futuro. Y me parece que obviamente parece que uno quisiera darle mucha importancia a algo que tal vez no la tiene. La tiene. Una ambulancia nueva, una escuela nueva, una ruta nueva, una computadora nueva, donde antes no había. Y eso me quiero referir primero que todo. Estas computadoras que estamos distribuyendo hoy, dijimos ya vamos 55.000 en la provincia de Buenos Aires, lo tienen ahí escrito, es el Conectar Igualdad Bonaerense. Es la primera vez que se hace este año, la primera vez que se hace. Estas computadoras ustedes las tendrían que haber recibido, no estas, sino las de Conectar Igualdad en el 2018. Que ustedes que estaban en primer año del 2018, ese año había que haber distribuido las computadoras, pero resulta que se dejaron de distribuir, y esa es la verdad. Interrumpieron el programa nacional que se llama Conectar Igualdad. Se interrumpió con una explicación para mí bastante precaria, lo vamos a decir en bonaerense, bastante trucha, que fue que se dejó de distribuir la computadora porque decían en el gobierno anterior, provincial y nacional, que no había conexión a internet en las escuelas. Entonces, ¿cómo les iban a entregar una computadora si no había conexión a internet? Me permito decir lo que opino. Si el problema es que no había internet, no era cuestión de dejar de distribuir las computadoras. Había que ponerle internet a las escuelas, porque así nos quedamos sin computadora y sin internet. Nosotros, obviamente, a veces parece más excusa para ahorrarse la plata o para usarla para otra cosa, o porque hay algo, después lo escuchaba en la tele estos días,
y yo creo que no era solo el tema de internet, Osvaldo, creo que hay una idea, decían, bueno, ahora le distribuyen las computadoras para que los voten. Para que los voten. Esto es clientelismo, populismo. Entonces le damos la computadora y después, no sé, le ponemos un GPS adentro y una cámara en el ojo a ver qué votan. Bueno, me parece que no es así. Ustedes les quiero decir para que quede bien claro y después que ahí en la tele o en internet que hablan desde la ciudad de Buenos Aires y siempre criticando a la provincia, para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, lo dejo grabado ahí, alguien me está filmando, lo dejo grabado. Voten al que quieran. La computadora es un derecho de ustedes. Ustedes voten al que quieran. De hecho, nosotros no somos el mismo partido político, así que imagínense que hay que tener en el cerebro para decirle a un pibe que necesita una computadora, porque este es el intento. Este es el intento, que ustedes sientan culpa. Como que esto es sucio, como esto que es que les dan algo no porque se lo merecen o porque les corresponde, sino porque hay una especie de transacción, ¿no? Cada vez que ustedes reciben algo que en realidad es un derecho de ustedes, lo quieren hacer sentir culpables, miserables, como les dan algo, pero es sucio, es feo, se lo dio un político para que vayan y lo voten. Quiero decir que no, que es al revés. Estas computadoras se dejaron de distribuir en 2018, después vino la pandemia, pasaron las pandemias sin la computadora, lo cual fue mucho más difícil. Así que cada vez que los privan de algo, después esto tiene un efecto, tiene una consecuencia. Nosotros empezamos a distribuir computadoras este año desde la provincia de Buenos Aires, siempre era nacional, no alcanzaron, no llegaron las nacionales, empezaron a distribuir un poco en los primeros años, así que estamos distribuyendo desde la provincia de Buenos Aires. No es tampoco que les damos a ustedes, lo decía recién la locutora, porque hay algo especial. Es algo que estamos haciendo en todos los pibes y pibas que están terminando la secundaria este año. De la técnica, de la secundaria que no es técnica, a todos y a todas en el último año les queremos dar una computadora. No porque pedimos algo a cambio, sino porque creemos que la computadora tiene que ver con lo que decías vos. Que es muy importante porque, claro, cuando uno ve la tele, acá desde Belgrano, decía recién que algunos de ustedes quieren estudiar, estudian en La Plata, o quieren estudiar, bueno, algunos en la Bucetich, otros en la universidad, psicología, escuchaba, educación física, bueno, lo que sea. Fíjense, ustedes nacieron en Belgrano, y Belgrano no es una gran capital, ni nacional, ni de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera una gran ciudad de la provincia de Buenos Aires. Ustedes tienen unas particularidades que no dependen de ustedes no eligieron dónde nacer, nacieron acá, y nuestra opinión, nuestro punto de vista, es que por haber nacido más lejos, o porque su familia tenga o no tenga determinada capacidad económica, por ejemplo, escuchaban que muchos de ustedes no tienen computadora, tal vez en la capital federal, o tal vez alguna familia que tenga determinados recursos, determinadas posibilidades, tiene en la casa una computadora de escritorio, más una para cada uno, qué sé yo. Está muy bien eso, hay algunos que tienen más recursos, más posibilidades, está bien que los usen como quieran, pero ¿qué hacemos con el que no tiene los recursos? ¿Qué hacemos con el que está más lejos? Y entonces, por motivos que no tienen que ver con el esfuerzo de ustedes, que no tienen que ver con la dedicación que le pongan, con las ganas que le pongan, con todo lo que estudien o con todo lo que posterguen otras cosas o con el sacrificio que hagan, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con las condiciones, con el punto de partida en el que ustedes están. O sea que uno puede tener computadora y otro no puede tener computadora. Y sin embargo son tan bonaerense uno como el otro, uno que nació más cerca de la universidad y otro que es un enorme esfuerzo llegar a la universidad o seguir estudiando. Esa diferencia es lo que te quieren mostrar en la tele. Quieren decir que todo depende, dicen que todo depende del esfuerzo, del sacrificio y del mérito. Del esfuerzo, del sacrificio y del mérito. Pero yo digo que no es cierto, que es importantísimo esforzarse,
Cualquier profe sabe, yo era profe de la universidad, que el que más se esfuerza, bueno, probablemente llegue más lejos. Pero también hay un problema anterior, que es el que no accede, el que no tiene acceso, el que ni puede acceder. Algunos de ustedes, creo que vos ibas a estudiar sistema. Bueno, tenés que estudiar sistema y no tenés computadora. Y no tenés computadora personal. Es mucho más difícil. Y por más que te esfuerces y te sacrifiques tanto como otro, ya partís de atrás. Digo todo esto porque estas computadoras que estamos distribuyendo tienen ese significado, tienen ese valor y tienen ese objetivo. Que todos y todas en la provincia de Buenos Aires, en el último año de la secundaria, larguen de un lugar un poquito más parecido. Sin igualdad, el sacrificio es un verso. Es un verso. Porque hay quien nació en un barrio carenciado, quien nació, digamos, con todo disponible y se sacrifican igual, pero probablemente al primero le cueste mucho más. Entonces nosotros en la provincia de Buenos Aires, llegó el perro, que es importantísimo, es parte del acto, estaba todo arreglado, nos vino a ver, no va a tener computadora, no llegamos, pero no, creo que es importante entender esto. Uno, esta computadora es para igualar las oportunidades de todos. Y a ustedes le van a decir que el Estado es malo, que el Estado es pésimo, que la política es pésima y que todo lo va a solucionar el mercado. Y el mercado ahí está, ustedes pueden ir y comprarse la computadora en el mercado. A nadie se lo prohíbe, pero seguramente muchos no acceden y muchos no pueden. ¿Y qué hacemos con esos que no pueden? Que no acceden ni a la salud privada, ni a la educación privada, ni tienen los recursos para comprarse la computadora y capaz no tengan los recursos para ir a una universidad privada. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Para eso está el Estado, para reconocer los derechos, para reconocer la igualdad, para igualar y para llegar a todos y todas por igual. A mí me llena de alegría, pero al mismo tiempo veo que están machacando mucho con que el Estado no sirve. Hoy distribuimos una ambulancia. Una ambulancia, me dijo el intendente que compró otra ambulancia. Hoy, por casualidad, porque la verdad no sabía, exactamente hace un año estuvimos acá. Y nos hablaron de la necesidad, la ruta 29, la ambulancia, una escuela nueva, y ahora nosotros le agregamos la computadora, después, y bueno, obviamente faltan un montón de cosas, obviamente es muy difícil lograr que se reconozcan y se cumplan con todos los derechos. Pero que no les metan en la cabeza que esto que reciben ustedes, que es educación pública, salud pública, computadora, viaje de egresado, ¿se notaron en el viaje de egresado? Sí, el Estado también, juego bonaerense. Bueno, que todo eso es un privilegio que tienen ustedes o algo que no les corresponde. El Estado está, la política está, el gobierno está para igualar derechos. Y eso es lo que hoy vinimos a hacer acá en Belgrano y que estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Que falta mucho, pero tenemos que ir dando esos pasos para que cada uno pueda, después sí, esforzarse todo. Y de la computadora esta, lo último que digo y termino. Escuchaba el otro día que decían, bueno, el Estado está distribuyendo computadoras. Qué mal, ¿no? Cuando hay tantas cosas para hacer, distribuye computadoras. Bueno, esto le va a cambiar la vida probablemente, le va a dar más posibilidades. Después, obviamente, sobre eso le tienen que poner lo propio. Y voy a eso, y decían, ¿y saben qué hacen los pibes con la computadora? Juegan. En lugar de estudiar, juegan, se divierten, hacen pavadas. Bueno, resulta que si en tu familia te pueden comprar la computadora y te la dan, podés hacer lo que querés. Pero con esta computadora parece que hay que ponerle un candado y que para lo único que hay que usar es para traerla a la escuela y nada más que eso. Bueno, yo le digo, eso es mentira. Eso es mentira. Jugar, divertirse, conocer, relacionarse, entrar a internet, explorar, todo eso es algo que también tienen que hacer con esta computadora. Cuídenla, aprovechenla, préstensela al que no tiene, ayuden a la familia, pero que no le metan en la cabeza ni culpa